Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este segundo cafecito virtual. Buenas tardes. Con el Plan Institucional de Desarrollo. Hoy nos acompaña alguien que no necesita de presentaciones, puesto que todo el mundo la conoce, quien nos hablará de un tema fundamental para nuestra visión institucional, que son los retos y oportunidades de nuestra universidad. Pero yo voy a dejar que nuestro director de planeación, el maestro Ricardo Barrios, haga las debidas presentaciones. Yo estoy aquí con mi cafecito, así que adelante. ¿Qué tal, Jorge, Lucy? Buen día, tengan todos ustedes. Arnoldo también anda por acá. Supongo que también Marisela, quien será nuestra próxima invitada a estos cafecitos. Pues sean muy bienvenidos a este segundo cafecito virtual con el PIDE. Como ustedes saben y hemos dicho, el propósito de estos cafecitos pues es un tanto familiarizarnos con el PIDE, pero también establecer un proceso de diálogo acerca del rumbo de nuestra universidad. Esos cafecitos, como saben, se van a llevar a cabo los jueves de 1 a 2 de la tarde y pues serán continuos hasta la última semana antes de salir de vacaciones de verano. La dinámica es igual que la anterior, 40 minutos de entrevista semidirigida, en este caso con la maestra Lucy Nieto, y luego 20 minutos para preguntas y comentarios de todos ustedes. Les recordamos nada más que pueden registrar su asistencia en el formulario de registro que vamos a estar colocando en el chat de manera continua, de manera recurrente. Y pues bueno, es cierto que, por lo que dice Jorge, que pues ya todos conocemos a la maestra Lucy Nieto, pero pues déjenme leer una brevísima reseña curricular para presentarla. Como saben, ella es ingeniera agrónoma con maestría en ciencias de la educación. Tiene 45 años de experiencia docente, de investigación y de gestión en la educación superior. Fue profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante 36 años. Entre 2004 y 2017 fue secretaria académica de la institución y actualmente es integrante de la Suprema Junta de Gobierno. Entre otros temas, ha trabajado en educación ambiental y para el desarrollo sostenible, evaluación y diseño curricular, así como en planeación y evaluación de la educación superior. Cuenta con 66 publicaciones especializadas y 140 de divulgación, así como numerosas conferencias y participaciones en redes sociales. Desde hace poco más de un año es asesora técnica de la Dirección del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en México. Pues bienvenida, Lucy. Pues es un gusto tener la oportunidad, todos nosotros, de echarnos este cafecito virtual contigo sobre este tema de retos y desafíos de la universidad. Y pues bueno, a mí me gustaría comenzar haciéndote una primera pregunta y ya directamente entrando en tema. A ver, desde tu perspectiva, Lucy, ¿cuál es el principal desafío de nuestra universidad, de la UASLP? Ay, Ricardo, bueno, primero, pues buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Me da gusto ver un grupo tan numeroso en esta sesión. Quiero agradecerle pues, a la Comisión Institucional de Planeación y muy especialmente a ti y a Jorge por haberme invitado. Y bueno, estuve aquí la semana antepasada, creo fue, cuando presentó el ingeniero Arnoldo González, aquí presente también, mi querido Nono. Y creo que pues poco a poco con estas perspectivas se van a ir dando cuenta más o menos después de la diversidad de puntos de vista que existen en la Comisión de Planeación. De antemano me disculpo porque ando un poco ronca, no sé ni por qué. No tengo nada en particular, pero espero que esto no resulte muy molesto para todos y todas ustedes. Bueno, desde que platicamos de los cafecitos, pues platicamos de la idea de que hubiera ciertas preguntas. Yo quisiera decirles que a mí este tema de los desafíos me genera como una sensación medio contradictoria, pero les quiero platicar por qué. Primero, dando un pequeño paso hacia atrás, a mí me gustaría comenzar preguntándome e invitarlos a preguntarnos qué entendemos por contexto, ¿no? Porque solemos entenderlo como el entorno, como algo que nos rodea, como si estuviéramos separados por barreras físicas en nuestros procesos de interacción social, cuando no es así. Entonces, el contexto, en términos del pensamiento sistémico,
que es de ahí donde viene la palabra contexto, se refiere como un tejido de relaciones que se construyen entre lo que podríamos llamar un entorno institucional y la parte interna de, a lo mejor en este caso, de una institución. ¿Esos? No sé si ustedes oyen como otras conversaciones o nada más soy yo. Sí, disculpe, tenemos un micrófono por ahí prendido. No sé si pueden apagarlo. Julio, ayudarme. Hay algún micrófono abierto, ¿cierto, Lucy? ¿Cierto? Bueno, voy a continuar. Les decía que lo importante aquí es primero entender que ese contexto en realidad es lo interno y lo interno juntos, ¿no? Son como un tejido de relaciones que se establecen entre el entorno y la institución en sí misma. Entonces, cuando hablamos de contexto, tenemos que hablar de algo que está afuera de la universidad, pero también adentro. Entonces, ese contexto, como todos sabemos, porque bueno, somos estudiosos de muchos temas, ahora se suele decir que es un contexto muy intrincado, que nos plantea problemas muy difíciles porque es complejo y aquí tiene que ver con el hecho de que ahora todos los fenómenos que estamos viviendo son multifactoriales, no se deben a una cosa, sino a un conjunto de factores. Son volátiles porque vivimos en un entorno muy acelerado. Sobre esto hay literatura muy, muy interesante respecto a la aceleración actual, no solo en los cambios ambientales, sino en general en los cambios sociales, económicos y políticos. Es muy complejo, perdón, muy incierto, también en el sentido de que tiene grandes dosis de incertidumbre, ¿no? Entonces, esta forma, este momento que nos está tocando vivir, este contexto tan intrincado, tan difícil, tan acelerado, tan volátil, nos permite explicarnos también y entender las múltiples crisis que existen en todas las esferas. Se dice que vivimos en una época multicrisis porque tenemos crisis muy graves, tanto en la esfera ambiental como en la económica y la política, ¿no? Entonces, creo que hay varias formas de ver ese contexto. Primero, como ese contexto es tan complejo, como les digo, hay varias agencias, hay muchas agencias tratándonos de vender la idea del contexto. Entonces, esas agencias nos interpretan el contexto. Nos quieren convencer de su propia visión de ese contexto. Es decir, hay instituciones especializadas, organizaciones, que utilizan muy distintas formas de medios y comunicación para convencernos de cuáles asuntos hay que darles prioridad. Y junto con eso también nos convencen de cuáles asuntos deben permanecer invisibles. Entonces, eso nos lleva a que cuando pensamos en el contexto, Ricardo, tenemos el compromiso como universitarios de cuestionar esas visiones de contexto. No sé si me explico. No es solo tragarnos las visiones de contexto que nos venden distintas agencias, sino de cuestionarlas. ¿Por qué? Porque somos la institución que se dedica al pensamiento y al conocimiento y a cuestionar las cosas que parecen evidentes, ¿no? Entonces, y sobre todo si tomamos en consideración que esas agencias tienen distintos grados de poder y que gracias a ese poder tienen cierta capacidad de imponernos en diferentes grados esas visiones de contexto. Algunas incluso serán obligatorias, por ejemplo, para presentar ciertos proyectos o para llevar a cabo ciertos programas o para conseguir ciertos financiamientos. Nos tendríamos incluso que sumar a esas visiones de contexto. Entonces, me parece que lo primero para entender el tema de los desafíos es entender que vivimos en un entorno comunicativo donde hay diferentes discursos sobre esos desafíos y que en la universidad no es solo una cuestión de tratar de obedecer todo ni de hacerle caso a todos y a todos los discursos como si ello fuera un ejercicio inocente de responder simplemente a lo que se nos pide, ¿no? Entonces, con esto me voy a los desafíos, porque una cosa que yo podría hacer aquí es plantear mi propia agenda, mi propia agenda de desafíos, no sé si me explico. Sí, claro. Sí. Yo podría decirte, no, el desafío más importante, Ricardo, es el de la sustentabilidad. Todos saben que de ahí vengo, ¿no? Esa es mi agenda, ese es mi discurso y eso es lo que yo trataría de venderles, ¿no? Y entonces, que pasaría a echarme el rollo y les diría que probablemente vamos directo a la extinción como especie,
que ya estamos destruyendo los sistemas vitales que sostienen nuestra vida y la de miles de otras especies que también necesitamos, aunque no nos demos cuenta, porque forman parte de esos sistemas que nos sostienen a nosotros. Pero como tengo 40 años hablando de ese tema, yo sé que a veces no está bien que uno haga cuentas por la cuestión de que, pero yo por eso ya me dejé las canas para que quede muy claro que tengo el privilegio ya de formar parte de la tercera edad. Entonces, sé que en nuestra vida cotidiana esos temas tampoco importan porque creemos que no nos van a tocar, o sea, son temas como futuristas, ¿no? Aunque como en la metáfora cruel de las ranas que están en la olla de agua calentándose, en realidad resulta que ya nos están tocando esos efectos, ¿no? Ya podemos ver los efectos de la crisis climática, en la pérdida de la biodiversidad, en la desestabilización de los ciclos biogeoquímicos, en fin, la verdad es que ya estamos directamente en ese camino, en el camino de la extinción. Pero para no parecer así como extremista paranoica, tendría que ofrecer información científica, ¿no? Y decir que el género Homo tiene alrededor de 3 millones de años y que durante todo ese tiempo coevolucionamos con nuestro entorno y nos volvimos fuertemente dependientes de él. Al ser una de las especies más exitosas en este proceso de adaptación, somos una de las más vulnerables al daño de estos sistemas vitales. También tendría que decir que la especie humana en realidad es muy reciente, solo tiene alrededor de 200.000 años sobre la Tierra, pero además que la agricultura surgió apenas hace 15.000 años, o sea, súper poquito. Y fue gracias a que se estabilizaron los patrones climáticos en la Tierra. Y justo ahorita lo que está en crisis son los patrones climáticos, ¿no? Entonces, no, tendría que echarme todo el rollo de la destrucción de los sistemas vitales, la relación que tiene eso todo con la sociedad y con la economía. Pero no va a servir de nada. O sea, tengo 40 años diciéndolo y sí sirve, a algunas personas les interesa y se comprometen mucho con eso, pero para efectos de señalar los desafíos que tiene que seguir la universidad en un plan, no tendría mayor efecto. Es decir, podría yo hacer mi propia lista, Ricardo, de desafíos, ¿me explico? Sí, y eso es lo que no quiero hacer. Más bien lo que yo creo es que lamentablemente me tengo que volver a soltar el mismo rollo que me han escuchado pues, durante años, así que me disculpo de antemano con mis colegas estimados, mis 300 y pico colegas que están aquí, si ya me lo han oído como 1000 veces, pero en realidad compartir información alertando de todos esos problemas cada vez sirve menos. Ante la enorme competencia que hay por nuestra atención y por nuestra disposición, y con esa disposición pasiva que tenemos a recibir toda la información que nos llega, la aceptamos sin filtros, la recibimos sin filtros, pero bueno, ante eso es muy difícil competir ya hoy en día. Entonces, mi conclusión personal ha sido, en los últimos años, quizás sea por la edad, esas conclusiones que uno cree cuando es joven, que cuando llegue a la edad de la sabiduría ya va a saber cosas que antes no sabía. A lo mejor por eso ahora yo ya creo que en realidad lo importante no es hacer nuestra lista de desafíos, sino que nos sentemos a deliberar, a discutir, a conversar, a analizar críticamente cómo desde las distintas perspectivas, desde las distintas agendas, porque si en esta sala hay 346 personas, hay 346 agendas sí, de desafíos. ¿Me explico? sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la universidad camine convergentemente hacia un futuro si cada quien está defendiendo su propia agenda y llevando el grupo para donde cree que debe ser lo correcto? No está mal. Está bien que cada quien persiga sus propias convicciones. De eso se trata y en la universidad hay libertad de pensamiento y libertad de... Pero el problema con la planeación, que ese es el tema, y van a decir, ¿y esta qué hora va a llegar a la planeación? Es que tenemos que encontrar convergencias para poder avanzar con un rumbo común. Entonces, si no tenemos suficientes espacios de deliberación y de discusión sobre 3 cosas que yo creo que son prioritarias, y ahí sí lo pueden considerar una lista de desafíos, ¿no? Pensar en el papel crítico
que tiene la universidad pública en el momento actual y hacia el futuro en la institución como conjunto. Eso no lo hemos pensado suficientemente en la universidad. No nos detenemos suficientemente a platicar, a ponernos de acuerdo, a encontrar puntos clave de cómo nuestra universidad cumple ese papel crítico en la sociedad. Lo segundo, crear y consolidar espacios para el debate, el diálogo y la deliberación con la comunidad. A mí me gustaría tener espacios donde yo pueda debatir esto que yo pienso de la sostenibilidad. Pero no, hay algunos sueltos por aquí y por allá, no digo que no los haya, yo ya estoy jubilada, en realidad posiblemente esto ha cambiado mucho, pero yo creo que no hay suficientes, no atraviesan la institución en su conjunto y por lo tanto esto genera pues una falta de comprensión respecto a por qué vamos con tal rumbo o no, o por qué no tenemos rumbo y vamos respondiendo adaptativamente, ¿no? Y la tercera, que está en medio de estas dos, es el desarrollo de la capacidad de agencia, es de esa sensación, esa convicción de que podemos generar cambios. Es una de las capacidades más perdidas en la época actual. Cada vez las personas se sienten con menos capacidad de agencia respecto a cómo el devenir de la sociedad las lleva consigo como si fuera una gran corriente sobre la que no tienen ningún control. Entonces, el desarrollo de la capacidad de agencia y de liderazgo transformador en los actores universitarios. No me refiero solo por liderazgo a las autoridades, sino en general a ese conjunto de liderazgos que tiene que haber en la comunidad para que puedan coordinar, convocar, apoyar de una manera colaborativa, como son ahora los nuevos estilos de liderazgo en estos procesos de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cosas nos ayudarían mucho a pensar el contexto si tomamos, por ejemplo, como referencia el PIDE, ¿no? El PIDE dice que trae una lista. Luego, cuando ustedes entran al capítulo de contexto, trae una lista y comienza explicando 5 grandes problemas que nos afectan a todos, ¿no? La sostenibilidad, la creciente desigualdad social, la presencia de conflictos de distinto tipo, la crisis del Estado y de la democracia y la crisis ética global. Todo eso está explicado al inicio del PIDE y pues hay una narrativa que lo explica, ¿no? Nos explica que las principales preocupaciones del mundo, de la gente del mundo son la calidad de vida, el cambio social, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la tecnología. Supongo que una encuesta en México pondría en el mismo nivel de preocupación el tema de la violencia y la inseguridad. Pero de nada sirve que esté allí en el PIDE escrito si no se conoce. Pero sobre todo, si no se discute, debate y reflexiona colectivamente sobre todo eso. Entonces yo creo que el primer desafío es reflexionar juntas, sobre estos desafíos que están planteados en el PIDE y ver qué implicaciones tienen nuestro quehacer y si se puede, pues plantearlos, concretarlos, modificarlos, o sea, ir construyendo esta reflexión que tanto nos surge en la universidad, porque si no, dentro de 20 años vamos a hacer, sin esa reflexión, Ricardo, y bueno, todos y todas, nuestras respuestas van a seguir siendo reactivas o en el mejor de los casos adaptativas, o sea, ¿cómo adaptativas? Pues orientadas a contener las broncas y a mitigar sus efectos, ¿no? Y sí, vamos a seguir sobreviviendo, solo que dentro de 20 años vamos a ser una escuelota, de universidad nos va a quedar muy poquito. Y bueno, a lo mejor ni escuelota, porque lo que sí es seguro es que vamos a tener menos alumnos. En poco menos de 10 años va a empezar a disminuir la matrícula cada vez más. Sí. ¿Por qué? Porque ya desperdiciamos el bono demográfico en México, que está por terminarse. Y bueno, ya en su momento veremos el problema generado tan grave al país por esa falta de visión para aprovechar el bono demográfico, ¿no? Pero ese es un problema, digamos que, de carácter estructural en la educación superior en México. Entonces, bueno, para cerrar este primer punto, espero no haberme extendido mucho, yo creo que el principal desafío es el desafío de la reflexión crítica, de que sea una reflexión dialogante, que sea una reflexión deliberativa, es decir, orientada a la práctica, colectiva, pero orientada a nuestras prácticas, a nuestras decisiones, y que por lo tanto el desafío
más grande es que recuperemos o consolidemos esa capacidad reflexiva colectiva. No digo que no la haya. Como dije, hay seguro 335 perspectivas más o menos, o por supuesto muchas más en la universidad. Seguramente hay nichos donde esa reflexión se da, pero el problema es que yo veo es que no alcanza a convertirse en una reflexión de suficiente peso colectivo para orientar el rumbo de la institución, que es el objetivo de la planeación. Ups, parece que hubo un problema de conexión. Se desconectó la maestra Lucy, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, a ver, vamos a ver si ahorita se reconecta. Vamos a esperar un momentito. Pero de repente me sacó de la sesión. Ok. Sí, te escuchamos, Lucy. No, ya, justo estaba cerrando. Ok. En síntesis, esa es mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Fíjate que a mí me da por siempre tratar de imaginarme estas cosas estas ideas, pero ya funcionando como en la operatividad, ¿no? Y tú estabas hablando precisamente de crear estos espacios de diálogo. Hablaste de varios o de 3 desafíos centrales. Yo los veo sumamente articulados. Y me parece que el centro es ese que tú dices, generar estos espacios de diálogo, de reflexión crítica, basada en datos, basada en posicionamientos y dialogarlos y llegar a decisiones, ¿no? Como universidad, estos puntos comunes que tú decías, porque mientras estemos todos con nuestra agenda tirándole para todos lados, pues no vamos a definir qué es lo común, que es muy importante. Ahora, a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo llevarlo a la operatividad, porque suena muy fácil, pues crear espacios de reflexión por aquí, por allá, pero ¿qué espacios, desde qué instancias? ¿Cómo podríamos organizar quizás esto ya de manera más material aquí en nuestra universidad? Tú que la conoces muy bien. Pues a veces siento que ya no la conozco, te lo confieso. Sí, O sea, a ver. y sí, eso es bueno. No lo estoy diciendo como queja ni como lamentación de viejita, sino que es bueno porque significa que la institución está cambiando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Mira, justamente el cómo es materia de planeación. Ajá. O sea, es tu asunto, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque un proceso de planeación sirve como referente para anticipar y orientar decisiones colectivas, ¿no? Entonces, si tú tienes en un plan que quieres mejorar la participación de las personas, pues la clave es que ese plan anticipe algo respecto a cómo hacerle. Si un plan no te dice cómo, no es un plan. Es una declaración de principios o de intenciones, pero no es un plan, ¿sí? Entonces, no tenemos un plan que se supone que tiene programas, que se supone que tiene líneas de acción. Y en esas líneas de acción están, por ejemplo, las que tienen que ver con 2 ejes estratégicos que responden mucho a lo que tú dices, pero en particular el eje 6. Uh-huh. El eje 6, fíjense qué bonito dice, ¿no? Dice, gobernanza para el desarrollo institucional. La universidad trabajará en la adopción de un modelo de gobernanza democrática. Uh-huh. Súper, palabra fuerte, ¿no? Basado en la deliberación colegiada, promoviendo transparencia, participación, diálogo y la formación de liderazgos comprometidos para fomentar la construcción de una nueva identidad universitaria basada en valores de inclusión y equidad. Ese Sí. es el eje de la gobernanza. El cómo debería estar expresado en sus programas y en sus líneas de acción. ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces,
si soy congruente con lo que dije en la primera parte, entonces lo que tendríamos que hacer sería agarrar ese eje, ver qué dicen los programas, ver qué dicen las líneas de acción y poner manos a la obra. ¿Me explicó? Y aquí es muy importante que tomemos en consideración que no basta con difundir el PIDE. Yo tengo mucho tiempo cuestionando las estrategias de difusión que se entienden como una especie de proceso vertical de transmisión de información, como si por arte de magia el hecho de que se difunda signifique recepción o más, signifique significatividad para quien escucha, ¿no? Entonces, por eso yo creo que un primer paso sería, pues, empezar a reflexionar qué significa ese eje estratégico, qué significa para nosotros participación, qué significa diálogo. Pero aquí sí voy a decir algo que me parece que es crucial y entender que, aunque esté en nuestro PIDE, no podemos estar esperando que los cambios necesarios para que esa participación y diálogo extendido se institucionalicen en la universidad, no podemos estar esperando que eso venga desde arriba. Eso no ha ocurrido nunca en la historia, aunque esté en los PIDE. Sí. ¿No? Les invito a que vean los PIDEs anteriores que nos compartieron la vez pasada y que están en el sitio web del PIDE actual. Vean esos PIDEs y veamos cuánto de esos PIDEs se materializó. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, que sigue siendo una cultura ligada al autoritarismo, no me refiero por autoritarismo a la prepotencia ni a la violencia en la relación con las personas. Me refiero por autoritarismo a la idea de que todo tiene que venir de la autoridad. Para que se haga, lo tiene que decir la autoridad. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, nunca en la historia un cambio sustancial, ni en nuestra universidad, ni en nuestro país, ha venido desde arriba. Lo dije el día de la ceremonia de la autonomía universitaria. Me llamó la atención que como si hubiera echado un rollo de cualquier otro tipo, pero los cambios sociales e institucionales siempre han sido conquistas derivadas de luchas. Por eso, un primer cómo de esta construcción de espacios de deliberación y diálogo es casi como un acto de resistencia, Ricardo. Sí. No solo en nuestra universidad, no quiero que parezca que estoy hablando mal de la Autónoma de San Luis Potosí, no, es un problema común a muchas instituciones de educación superior en México y en otros países. Es un tema que se trata abiertamente en muchos lugares. Entonces, estos cambios que necesitamos para lograr esa vida democrática en la universidad son procesos complejos porque convergen fuerzas de muy diverso tipo, pero un denominador común es la organización colectiva, las movilizaciones de distinto tipo. Mira, les voy a poner un ejemplo clarísimo. En nuestra universidad, de un cambio fundamental en nuestra universidad que hemos vivido, muy trascendente gracias a eso. Y es cómo han adquirido relevancia las exigencias por los derechos de las mujeres y en general de todos aquellos que tienen que ver con la diversidad sexual y de género. Justo este mes vamos a celebrar el Pride Cultural, donde festejamos a nuestra comunidad LGBTIQ, cosa inconcebible hace 30 años, ¿no? ¿Y eso cómo se dio? Sí. ¿Fue una graciosa concesión de un PIDE? No. ¿De una autoridad? No. Tiene que ver con una lucha, con una conquista, ¿sí? Sí. Así deberíamos estar luchando. ¿Por qué? Por el pensamiento crítico, por visiones de futuro en nuestra sociedad, hacia dónde creemos que va nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que esto es obvio, son obvias las implicaciones que tiene en la gobernanza de una institución como la nuestra. Porque no basta con abrir espacios llenos de buena voluntad para que todo el mundo participe. Lo vimos en la consulta. Sí. ¿No? Se hace la consulta del PIDE y la participación, pues sí fue buena, pero no fue toda la consulta que esperaban, ¿no? Sí. Entonces, y no basta con abrir espacios llenos de buena voluntad, ni con cambiar normas también llenos de buena voluntad, sino que se necesita desarrollar capacidades
desarrollar capacidades de organización, capacidades de deliberación, capacidades de trabajo en equipo, capacidades de agencia. O sea, todo eso implica la necesidad de aprender a trabajar juntos. Si no lo sabemos hacer, tenemos que aprender, ¿no? Entonces, el PIDE debería ayudarnos a eso, pero si nos quedamos esperando a que el PIDE diga exactamente cómo, pues ahí nos vamos a quedar esperando un buen ratito. Nos vamos a pasar los siguientes 6 años esperando a que nos caiga del cielo o de algún lado del edificio central, pero no nos va a caer. Así es. Vamos a seguir cada quien buscando su agenda propia sin que haya forma de encontrar convergencia. Algunos, pues, avanzando más en su agenda propia, ¿no? Y quiero poner, pues, el caso de la agenda ambiental. Fue un proyecto donde avanzamos mucho, ¿no? Sí, pero sin que haya forma de encontrar convergencias. ¿Qué diálogo hay entre quienes defienden la agenda ambiental y quienes defienden la agenda feminista? ¿Cuáles son las convergencias, no? Los que trabajan medio ambiente van a los eventos sobre derechos humanos, los que trabajan derechos humanos van a los eventos, donde hay diálogo transversal en la universidad, verdaderos espacios donde encontremos esas convergencias. ¿Cómo fomentamos las capacidades de pensamiento crítico? La gente cree que pensamiento crítico es pensamiento quejoso. O sea, yo me quejo, discúlpenme, perdón que diga esto, pero yo soy muy crítica y bolas, lo que sigue es una queja, no es pensamiento crítico. Entonces, o sea, no es cosa fácil, pero yo sí creo que lo podemos hacer en la comunidad, pero si además tenemos la ventaja de que nuestro PIDE ya hay un eje estratégico y que ya hay programas y hay líneas de acción previstas, pues nos podemos apalancar de ellas para lograr esa convergencia tanto de lo que emerge de la comunidad universitaria como de lo que proponen sus liderazgos, y con esto no me refiero solo a las autoridades, sino a líderes académicos de muy diverso tipo, docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores, etcétera, ¿no? Y entonces encontrar esa convergencia para ver cómo ponernos de acuerdo en esos desafíos que necesitamos atender, ¿no? Bueno, yo, eso es lo que yo respondería a tu pregunta, pero a mí me gustaría más bien ver como, no estoy viendo el chat porque me haría bolas y me desconcentraría, pero me gustaría mucho saber qué piensan mis compañeros y compañeras universitarios sobre estas ideas. Y pues entrar más bien en este conversatorio, en este diálogo, ¿no? Creo que tenemos tiempo. Sí. Entonces, pues tú me dices, Ricardo, a menos que tú tengas alguna otra pregunta. Gracias, muchas gracias, Lucy. No, pues yo creo que podremos empezar a abrir el espacio para el diálogo. No sé si alguien quiere participar. Hay algunos comentarios en el chat, pero no sé quién quiere levantar la mano y hacer una pregunta de viva voz. Tenemos a Ramón Recio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Hola, paisano. Lucy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Qué gusto verte. Igualmente a ti y a todos los que están por ahí también, que gente conocida. Fíjate que casi que contestaste la pregunta y dije, bueno, ¿la hago o no la hago? Pero yo creo que es muy importante tu reflexión sobre el PIDE. Y esa reflexión pues, requiere precisamente un canal de difusión y ponerlo en las manos que debe de estar. Después de ello, pues hay que hacer grupos de discusión. Y esos grupos de discusión creo que ahí es tarea, a veces no necesariamente que dices, como dices tú de arriba, ¿no? Sino también debe ser un interés personal en tener esa discusión. Lo que yo he captado de que el PIDE para muchos de nosotros ha sido como que ahí vienen los recursos que me tienen que dar para ponerme a trabajar Sí. y como no hay recursos, entonces no me pongo a hacer nada. Exacto. Me lleva a retomar a Lucy Nieto en su colorama, creo que, o algo así le llamabas en aquel tiempo, donde aparecía el rojo, el verde y el amarillo. Esta unidad académica de Río Verde pues siempre pintaba más al rojo y al amarillo, pero un amarillo muy pálido y nada verde. Entonces ahí Lucy nos hacía hacer una reflexión, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? Y creo que a estas alturas yo creo que sí ya te podemos contestar, creo yo. Pero en aquellos tiempos, como que una reflexión de mi trabajo, pues mi trabajo está bien hecho. Entonces siempre creemos que lo que hacemos está bien, y yo no lo dudaría.
pero bien para qué o bien para cuándo. Y creo que ese para cuándo es lo que necesitamos, es darle esa temporalidad. ¿Para cuándo debe de estar bien? ¿Y para qué debe de estar bien? ¿Y con quiénes y cuántos debe de estar bien? Y creo que la cuestión de los recursos sí es primordial, es importante, mas no es una limitante. Porque primero estos espacios del PIDE y del PLADE te hacen un análisis de realmente cómo estás tú al interior en ese contexto de los que tú estás hablando. ¿Cómo es tu contexto o micro contexto de la gran universidad? ¿Cómo es? Porque no todos somos iguales como entidades de dependencias de educación, ¿sí? Entendiendo esa parte, entonces ya puedes ver cómo es que puedes tú abordar el contexto exterior. Yo creo que el PIDE sí tiene una gran bondad y el PLADE, pero no desde la construcción, sino más bien desde la discusión y el análisis de eso que nos atrevimos a hacer, luego decir, y realmente decía Lucy, ¿y ustedes creen que van a ser capaces de alcanzar esos objetivos? Y nosotros decíamos, pues sí. Decía, ¿y de cuánto es tu objetivo alcanzar el 100%? Y Lucy nos decía, nunca se puede comprometer un objetivo al 100%, porque lo que nos enseña la práctica, la historia y la realidad es que un objetivo no se puede comprometer a ese alcance, sean más realistas, no ofrezcan más de lo que no pueden hacer o que pueden o desean tener. Entonces yo creo que esas reflexiones que estás haciendo tú me recuerdan muy bien un trabajo que se inició contigo, sigue la fecha, y creo que todavía hay que abordar, pero profundizar más en este asunto, que el PLAD y el PIDE no son canastas de bonanza de dinero, sino más bien de compromisos, de tareas y ejercicios de reflexión que hay que hacer. Gracias, Lucy. Muchas gracias, Ramón. Hay varios comentarios en el chat. Ricardo, seguramente los estás viendo. Sí. Ahorita sí ya lo abrí. Y quiero hacer un comentario sobre esto que sucede con el tema del cambio, ¿no? Hay cambios que se pueden promover desde arriba. Hay cambios que se pueden buscar construir desde abajo, que es como las teorías que hay en las organizaciones sobre el cambio bottom-up o top-down, ¿no? Hay mucho escrito sobre eso en la literatura organizacional y muchísima investigación. Pero una de las cosas que más se ha ido decantando en el conocimiento de los procesos de cambio social es que son multifactoriales, que es lo que decía hace un momento, ¿no? Son procesos donde se dan convergencias, donde ya sea que los movimientos sociales alcancen tal magnitud que trastoquen las estructuras que impiden los cambios, ¿no? Pero también puede llegar a ocurrir que haya convergencias suficientemente consensuadas para que pueda haber cambios a nivel de las comunidades y también a nivel de las estructuras. Es decir, hay muchos procesos de cambio de diferente tipo en sociedades tan complejas como la nuestra. Nosotros, como estoy segura que todos y todas aquí somos, digamos, institucionales, en el sentido de que defendemos los fines de nuestra institución y lo que menos queremos es ponerla en riesgo, sobre todo en un entorno donde tan incierto. Tendríamos que buscar cuáles son esos mecanismos que permiten encontrar esas convergencias de esa forma constructiva, de esa forma que constructiva no quiere decir fácil. Quiere decir que va a haber conflictos, pero que tenemos forma de resolver los conflictos. ¿Me explico? Sí. No, que vamos a utilizar los conflictos como motor de cambio, no como fuerza destructora, que es lo que ocurre cuando no hay previsiones respecto a los procesos de cambio. Entonces, estos procesos pueden ser de arriba a abajo. Estoy reaccionando a lo que se está comentando en el chat, ¿no? Pero también pueden ser de abajo hacia arriba, pero dependen de muchos factores. Lo más común es que sean procesos que se encuentran en el camino, pero así como trenzados e incluso en choque, y que durante los choques van avanzando. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestros propios mecanismos y para eso ir abriendo esas estructuras. De eso se habla en el chat, ¿no?
¿Por qué hay quienes dicen que no ven espacios suficientes de diálogo y reflexión en la universidad? Y esto es cierto, que tenemos una estructura piramidal y vertical muy arraigada y muy pasiva. De las universidades que yo conozco, esta es una de las universidades menos vertical que hay, en el sentido de que es de donde menos distancia hay entre el profesorado y la máxima autoridad, que es el Consejo Directivo Universitario. En realidad, la nuestra tiene una estructura muy aplanada y bastante extendida en comparación con otras universidades. Si se ponen a ver los organigramas, se van para atrás. Las etapas que tiene que recorrer un programa analítico para algún día, dentro de 2 años, llegar al Consejo Directivo Universitario, ¿no? Bueno, no, lo que sí tenemos en la universidad, y en eso, perdónenme que lo diga así abiertamente, es una cultura relativamente pasiva, pero no es una pasividad nefasta, indolente o indiferente. Yo creo que es una pasividad que se ha construido a lo largo de muchos años porque muchas personas en la comunidad confían en los demás. O sea, sí tenemos una cultura de confianza. Y créanme que ese es un activo fundamental para este proceso de cambio que tenemos que enfrentar. En la universidad, al menos lo que yo he vivido en 40 años, en general confiamos unos en los otros. Confiamos que el secretario académico está haciendo su chamba, confiamos en que Alfredo está haciendo su chamba, en que Mauricio está haciendo su chamba, en que Luz está haciendo su chamba, y nos saludamos con mucho cariño y mucho afecto cuando nos encontramos en el pasillo. Y eso es lo que hace que seamos relativamente pasivos, porque confiamos en que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que encontrar la manera de que, sin que esa confianza se socave, sin que ese respeto que nos tenemos entre todos y todas disminuya, sí nos acostumbremos a discutir más y a fondo, con herramientas de diálogo, no al aventón, sino sabiendo qué es el diálogo, cómo se hace un diálogo, por ejemplo, qué significa escuchar, qué significa negociar. Creemos que la negociación es algo ilícito, oscuro. No, la negociación forma parte de nuestras vidas y tiene que formar parte de nuestros procesos de toma de decisiones, en fin, ¿no? Entonces, sí, pesan mucho esos usos y costumbres y también el hecho de que nuestra cultura de liderazgo dominante a lo largo de muchos años ha sido una cultura, como bien dice aquí Ramón Jarquín. ¿Cómo estás, Ramón? Mucho gusto leerte. No lo digo solo en nuestra universidad, sino en muchas otras universidades, son culturas de administrativas, es decir, muchos liderazgos se asumen como un asunto de administrar recursos y mantener la paz. Y eso hace que se aplaquen los conflictos. Surge un problema y hay que aplacarlo, en lugar de resolverlo desde el fondo, ¿no? Entonces, eso hace que muchos integrantes de la comunidad, maestros, maestras, pero también estudiantes y trabajadores, tengamos esta sensación que comenta Ramón de que nos están aplacando. No le muevan porque luego nadie va a saber qué hacer con tanta inquietud, ¿no? Eso es lo que significa, no es que esté mal que surgen esas inquietudes, sino que alguien piense que esas inquietudes van a llevar a problemas inmanejables. Eso es lo que no está bien, ¿me explico? Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era funcionaria, un colega funcionario me dijo: oye, Lucy, estos maestros nuevos que andan contratando, así me dijo en ese plan, son muy conflictivos, todo cuestionan, todo, que sí porque este formato, que sí ahora porque este procedimiento, que por qué tienen que hacer lo otro. Oye, ¿por qué son así estos maestros nuevos? A ver, le digo, nos están pidiendo que contratemos lo mejor de la inteligencia nacional e internacional, hasta donde podamos, las personas más inteligentes, más curiosas. ¿Para qué? Pues para que puedan hacer investigación, para que puedan enseñar basados en el interés de sus estudiantes, que se cuestionen su trabajo docente. O sea, queremos personas inteligentes, inquisitivas, curiosas. Entonces, ¿cómo quieres? No le dije así, en medio puse una maldición, ¿no? ¿Cómo? Ya saben cuál es la palabra. ¿Quieres que sean obedientes? Sí. ¿No es una contradicción? ¿Mm? Claro Sí. que van a preguntar y van a seguir preguntando toda su vida, y eso es lo que le va a dar a la universidad este movimiento. Yo espero
yo siempre tuve la esperanza de que la contratación de profesores y profesoras de asignatura por horas, pero ya con base en concursos, en convocatorias, y que la contratación de profesores de tiempo completo también con base en convocatorias públicas, que se hizo, que se ha hecho durante tantos años, nos trajera justo esta energía para que esos usos y costumbres se fueran desbaratando, Sí. ¿no? Y a veces sí me preocupa cuando más bien veo que no se nota. Y yo sigo teniendo la esperanza de que esto ocurra, porque a eso nos dedicamos durante muchos años, a luchar denodadamente por los recursos que hicieron posible la contratación de la mayor parte de los profesores de tiempo completo y de asignatura hoy en día. Sí. Luchamos por eso durante décadas. Somos una de las pocas universidades del país que está viviendo una renovación generacional y lo vemos en todas las reuniones. ¿A poco no, Jorge? ¿Mm? Entonces, Sí, la edad promedio de nuestros profesores ya no es la que tenía hace 20 años. Hace 20 años, de verdad, ya veíamos la cosa totalmente en declive. Ahora estamos llenos de un profesorado energético, con muchas ideas, joven, con muchos años de trabajo por delante. Y creo que es el momento en el que esta comunidad, junto con los estudiantes, que afortunadamente los y las estudiantes siempre son jóvenes, entonces, y jóvenes de mente o de cuerpo, eso no importa, pero son jóvenes, son personas interesadas en aprender, ¿no? Entonces, esa es la comunidad que nos debería estar dando esa dinámica de cambio. Y insisto, ahí es donde entra el PIDE. O sea, el PIDE es un referente para ese cambio. Leerlo como referente para ese cambio. Ahorita puse el ejemplo del eje 6, que es el de gobernanza. Pero asómense al eje de educar para transformar y se van a asombrar de lo ambicioso que es el plan. Asómense al eje de gestión disruptiva. Dicen, a ver, ¿de veras van a hacer esto en la universidad? ¿No? Tal cual. Pero si estamos esperando que lo haga Jorge, que lo haga Ricardo, que lo haga Cintia, que un día de la noche a la mañana amanezcan con un decreto general de cambio y reforma para que todo funcione, discúlpame, pero eso no va a pasar. ¿No? O sea, sí. Podría pasar. Hay instituciones que han optado por un cambio, sí. La UDG es un ejemplo. Y la UDG hizo una reforma muy grande no fue de arriba para abajo, pero sí partió de un cambio estructural normativo y bolas, hizo todo el cambio hace ya algunas décadas. Entonces, hay mucho que decir sobre esto. Esto que dice, hay usuario desconocido, que dice, perdóname, pero así dice tu nombre, que comentan lo que dice Urenda sobre que desconocer no nos quita la responsabilidad. Claro. Por eso, entre más conozcamos mejor y entre más dialoguemos mejor para ver qué es de lo que somos responsables que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, sí, hay una relación entre cambio, financiamiento, planeación y evaluación. Hay una relación que puede ser crucial, pero, por ejemplo, el cambio de la planta académica de la universidad, de nuestra universidad, nunca se hubiera dado sin financiamiento. Así de sencillo. Claro que hay una relación, pero eso no significa que todo cambio está condicionado al financiamiento. Esa es la lógica a la que nos quedamos acostumbrados por 20 años de financiamiento ligado a proyectos. Sí, Lucy, fíjate que, pues, por ejemplo, esto que no está ligado al financiamiento es precisamente crear estos espacios de reflexión y diálogo, ¿no? Eso no está ligado al financiamiento. Exacto. Y creo que nos estás cambiando un poco la lógica, porque entonces planear, lejos de la concepción que tenemos implícita todos por la dinámica de planeación que se ha dado en nuestra universidad, no es hacer un PIDE y darle seguimiento al PIDE, ¿no? Planear es quizás un proceso que tiene que ver con el análisis y toma de decisiones colegiada de manera continua, ¿no? Esa reflexión crítica. Por eso tú no quisiste hablar de los desafíos del contexto,
¿no? Porque finalmente esos siempre están ahí, están regulados por muchas voces y agencias diferentes, pero el papel de la planeación es cómo le hacemos para nosotros leer ese contexto, interpretarlo, seleccionarlo. O sea, da igual lo que está pasando allá afuera, ¿no? El desafío no es hacia afuera, la relación de la universidad con su contexto, el desafío es de la universidad hacia adentro, ¿no? Es lo que entiendo. No, son los dos. Sí, ok. También traía mis notas sobre el eje 5, que es el de vinculación, pero ya no lo solté porque pues no va a haber manera. Ok. Pero son los dos, Ricardo, es hacia afuera y hacia adentro, porque acuérdate lo que dije al inicio, el afuera está adentro y el adentro está afuera. Cuando lo vemos como sistemas complejos, tenemos que entender que así es. Los sistemas están imbricados, ¿sí? La sociedad está dentro de la universidad, porque somos sociedad todos. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí. por eso es tan importante esta deliberación, ¿no? Ahora, yo veo que a veces lo que obstaculiza estos procesos de deliberación son cosas como más, incluso no son como tan profundas, creo yo. Son más bien cosas superficiales. Es decir, nos empezamos a juntar, ¿no? Empezamos a dialogar y de repente sucede que nos peleamos tanto por los puntos de vista contrastantes que de repente ya le sacamos esos espacios porque ya sabemos que nos vamos a encontrar a esa persona con la que nos peleamos, con la que no estamos de acuerdo. Ya sabemos que va a haber alguien que va a reventar la reunión. Ya sabemos que va a haber un líder que le va a tener miedo a algo que se discute y que se analiza y se delibera. O 5 personas que van a repetir lo mismo que ya se dijo. Exactamente. Y qué flojera. Exacto. ¿No? Entonces de repente no pareciera... O sea, no hay cultura deliberativa, es lo que quiero decir. ¿Sí? Cual. O sea, la gente cree que puede intervenir en una sesión por asociación libre, ¿no? Sí. Alfredo dice una cosa y yo me acuerdo de cuando se me descompuso un coche y suelto lo primero que viene a mi cabeza. ¿Qué es eso? En una cultura deliberativa es una falta de respeto para la comunidad. Entonces, ¿sí me explico? Sí, cierto. Tú lo mencionabas hace poco en una charla que tuviste ahí en el Bicentenario, en donde dices, bueno, si ustedes piensan que las reuniones para tomar decisiones no sirven para nada, es porque normalmente no sirven para nada, ¿no? Sí, tienen toda la razón, sí. Exactamente. Entonces, sí tenemos que cambiar esa cultura. Ceci Sabido aquí en los comentarios dice, quizá el problema es pensar que la discusión es negativa, cuando en realidad es una oportunidad para escuchar nuevas ideas y generar cambios. La resistencia al cambio a veces se manifiesta con miedo o agresividad cuando podría ser estimulante y propositivo. Y concuerdo completamente con eso porque a mí, bueno, en particular siempre me ha estimulado mucho esto de la discusión, ¿no? De la deliberación, escuchar nuevas ideas y pues tomar decisiones más en conjunto. Pero yo veo como que de repente se obstaculiza por estas razones. A veces son los mismos líderes los que... Es decir, me parece que hay un mensaje importante hacia los líderes de la universidad de generar también ellos, ojalá, impulsar esos espacios para el diálogo, ¿no? Porque de repente hay muchos espacios donde no los hay. Pero cuando dices, perdóname que ahora te entrevisté a ti, cuando dices los líderes de la universidad, ¿a quién te estás refiriendo? Por ejemplo, a las autoridades. Entonces di las autoridades. Ok, las autoridades. ¿Por qué? Porque en esta sala yo estoy viendo muchos líderes de la comunidad, que conozco como líderes de su campo, de sus temas, Ricardo. Tal cual. Tú eres un líder, pues eres director de planeación. Digo, si no te asumes como líder, la verdad, todos los que estamos aquí estamos amolados. No, por supuesto que sí me asumo como líder. Perdóname, pero te quiero aprovechar para que todos los que están aquí, para ilustrar el punto, ¿no? Los liderazgos no son siempre, una institución como una universidad se mueve con liderazgos, pero los principales liderazgos que mueven la institución no son los de las autoridades. Yo me acuerdo muy bien cuando empezó su administración el ingeniero Jaime Valle, ya en aquellos tiempos, de los finales, bueno, yo entré a la gestión hasta finales de los 90, pero ya tenía tiempo en el cargo de rector. Pero lo que hacía el ingeniero Valle era convocar a los líderes de la comunidad. Él decía, a ver, ¿quién sabe de esto? Y juntaba a los académicos, a los estudiantes que andaban metidos en esos temas y les preguntaba sobre eso. ¿Sí me explicó? Sí. A eso me refiero yo con que necesitamos
más cabezas que salgan en las reuniones, en las discusiones, que asuman papeles de propuesta, de riesgo, de compromiso, que convoquen, que propongan visiones, que orienten, ¿no? Yo he visto con mucha satisfacción, orgullo, ¿qué les quiero decir? Este esfuerzo que está haciendo el Grupo Universitario del Agua. Y luego me pregunto, ¿y por qué no hay otros 20 grupos universitarios de algo? ¿Por qué si tenemos esta riqueza, por qué hay un grupo universitario de agua y no hay otro de suelo y no hay otro de atmósfera y otro de pobreza y otro de inequidad y otro que analice lo que está pasando en este estado o en este país? ¿Sí me sigue? O sea, sí. ¿Por qué hay un grupo universitario de agua? Qué bueno, felicidades a mis compañeros, que la verdad ya todos pintan canas. También me llama la atención que se ven muy pocos jóvenes en ese grupo universitario del agua. Pero digo, ¿y dónde están todos los demás? ¿Cuáles son sus grupos? ¿Cuáles son sus agendas? ¿Cuáles son sus luchas? ¿O no hay? Entonces sí, qué dramático, porque entonces pues, estamos fritos, ¿no? Sí. Para eso es para lo que yo creo que nos sirve el PIDE. Pues vamos a ver de todo esto que está aquí, dónde me quiero sumar, como fuerza de cambio, con capacidad de agencia, insisto en que esa se desarrolla, porque sí, una institución donde permea la pasividad suele producir una sensación como de que yo no puedo hacer nada, ¿sí? Si hago algo, voy a recibir una represalia. Y esa es la cultura que tenemos que empezar a cambiar. Y si, ahí está, Ramón, perfecto, gracias Ramón, acaba de poner otro ejemplo. Hay que darle la misma visibilidad que a todos los demás. Esa red de la que habla Ramón, Jorge, ahí tienes otro ejemplo de cosas, de otra iniciativa a la que hay que darle visibilidad, ¿me explico? Entonces, lo tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a ver todo este dinamismo de propuestas hacia la sociedad, de protagonismo en el buen sentido de la palabra, de los agentes institucionales, de sus liderazgos, y donde las autoridades cumplen un fin coadyuvante en que estos liderazgos avancen con sus propuestas, ¿no? Eso, muy bien, Ramón. Exactamente eso fue lo que propuse, ¿no? Perdón, es que como me aparece lo que está saliendo en el chat, que es muy buena, puedo ir reaccionando como si estuviéramos platicando en un cafecito, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer en este sentido, pero insisto, y aquí quiero decirte que para el tema de la participación también sí hay un asunto de recursos. Y lo tenemos que reconocer, porque hay un factor estructural muy grave en las instituciones de educación superior, no es solo la nuestra, y ahí son todas las universidades públicas mexicanas, de todos los subsistemas tecnológicos, normales. Ahora que conozco mejor los subsistemas, cosa que me ha sido verdaderamente maravillosa, que mi universo se abrió, ¿no? Hay un problema estructural muy grave con la organización del trabajo docente, con los currículos sobrecargados y con la idea de que el trabajo colectivo no se paga. ¿Mm? Entonces, es muy difícil que cambiar condiciones estructurales de la noche a la mañana, y por eso digo que en un inicio son mucho como un acto de resistencia. Los y las profesoras de asignatura que participan activamente en actividades que no forman parte de su jornada laboral, pues prácticamente lo están haciendo como un ejercicio, pues como un sacrificio personal, ¿sí? Pues suena dramático, pero sí. Entonces, ahí sí hay un asunto de recursos. ¿Cómo le hacemos para que los recursos de la universidad, y no solamente estoy hablando de los factores estructurales que vienen desde la SEP y desde Hacienda, que son los que nos tienen en esta situación, sino de cómo gestionamos los recursos institucionales, la docencia, la investigación, la infraestructura, para que estos procesos de diálogo se puedan dar de manera más fluida y en mejores condiciones, ¿no? Okay. Muy bien, Jorge. Pues hay que hacer visibles todos esos esfuerzos. Ahora, yo no me refiero solo a redes académicas, y hay que tener una claridad importante, ¿no?
es muy bueno que haya redes académicas, pero las redes académicas son la plataforma desde la cual se crean grupos de incidencia social. ¿Sí? Por eso puse el ejemplo del Grupo Universitario del Agua. ¿Qué otro grupo universitario está analizando problemáticas locales, ¿no? Y por locales digo estatales, regionales, etcétera, y ofreciendo propuestas a la sociedad? ¿Sí? Entonces, claro que las debe de haber en estas redes y en estos grupos, pero sí hay una necesidad de articularlas de tal forma que se muestren como tales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Pues ya estamos sobre tiempo, son precisamente las 2. Entonces, pues más, a mí me gustaría, Lucy, pues cerrar con alguna conclusión de tu parte, algún mensaje final que quieras darnos a la comunidad que estamos ahorita conectados a nuestra universidad. El mensaje final es, todo esto existe en la universidad. Hay conocimiento, hay capacidad, hay disposición, hay confianza, hay productividad, hay redes, hay grupos organizados, hay agendas, hay personas con convicciones muy claras, con ideas muy específicas. Pero hay demasiada dispersión. No encontramos las convergencias entre todos estos grupos, entre todas estas iniciativas. Sí. ¿No? Yo veo líderes trabajando STEM, líderes trabajando la vida es química, líderes trabajando, sí, y todo eso es importante, hay que seguirlo haciendo. Pero cómo esos proyectos, el de Pili, el de Juanita, el de Lupita, el de Pedro, el de Ricardo, ¿sí? Comienzan a converger en una agenda por el rumbo de la universidad. ¿Qué significa eso en términos del rumbo de la universidad? Es decir, no se trata de que desaparezcan las iniciativas individuales, sino cómo son un sustrato de nuestro compromiso con la sociedad. ¿Ok? Entonces, ahí sí, ahí es donde necesitamos esas capacidades de organización, diálogo, etcétera, ¿no? No, pues es una visión muy compleja, a la vez muy estimulante, ¿no? Que nos invita pues a seguir pensando cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo y tener una mejor relación con nuestra sociedad, un mejor impacto en beneficio de nuestra sociedad. Pues muchas gracias, Lucy. Antes de darle la palabra a Jorge para que despida este cafecito, les recuerdo que el siguiente jueves pues tenemos nuestro siguiente cafecito con la maestra Marisela Ramírez, quien es directora de Evaluación y Prospectiva aquí en Secretaría Académica, y ese cafecito va a abordar el tema de la autoevaluación institucional como punto de partida para la mejora. Entonces, muchas gracias, Lucy. Pues adelante, Jorge. Un abrazo. Abrazos, gracias a todos y a todas. Me hubiera encantado verles personalmente, pero ojalá que pronto coincidamos. Muchas abrazos. Lucy, pues muchas gracias, de verdad, como siempre, una delicia escucharte con todas tus ideas, tus reflexiones. Por supuesto que todo esto nos deja una gran inquietud por definitivamente reflexionar sobre cuáles son esos grandes retos y desafíos que enfrenta nuestra universidad, o el gran reto que tenemos como una institución de educación pública, el de recuperar, si es que alguna vez la tuvimos, esa gran facultad de nuestra universidad de ser la conciencia de la sociedad a través de nuestras capacidades intelectuales y por supuesto, del prestigio moral que tiene una institución como la nuestra. Así que bueno, pues creo que ese es el gran reto que enfrentamos. Lucy, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que nos hicieron favor de conectarse a este cafecito virtual el día de hoy y los esperamos la próxima semana, el próximo jueves, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo cafecito. Luego.